Tras la muerte de Asterión, rey de Creta, sus hijos Minos, Sarpedón y Radamanto se disputaban el trono y peleaban por ser el nuevo rey. Acabado el funeral, Minos reclamó el trono para sí, atribuyéndose así la corona, pero los otros dos hermanos no estaban de acuerdo con la codiciosa decisión de su joven hermano. Así de inmediato, le reclamaron el trono. Minos, al ver la negativa de sus hermanos, dijo que los mismos dioses habían sido quienes le entregaron el reino, y que como prueba de ello estarían dispuestos a darle al rey de Creta todo lo que él quisiese. Escépticos, sus hermanos lo retaron a demostrar todo lo que estaba asegurando, pues no podían creer que él haya sido elegido por los dioses para ser el soberano. El arriesgado hermano asumió el desafío, a pesar de que sabía que lo que estaba diciendo no era cierto. Así, el codicioso muchacho empezó a trabajar para dedicarle un templo a Poseidón, el dios del mar, para que de esta forma sea él quien lo salve de sus hermanos y demostrar que era él el elegido para gobernar. Entregado el grandioso templo al dios, Minos angustiado le pidió a Poseidón que hiciera salir de entre las olas a un toro, y que éste sea el toro más grande y hermoso de toda la tierra, y si es que cumplía con el requerimiento el animal sería ofrecido como sacrificio en su honor. El dios, halagado con la propuesta del mortal, aceptó su requerimiento, esperanzado de que después sería él mismo quien recibiría tan esplendorosa ofrenda. El joven, lleno de felicidad por el apoyo de Poseidón, corrió a buscar a sus hermanos para demostrarles que el reino debía ser suyo. En cuanto llegó con ellos, los hermanos estaban realmente furiosos, pues Minos ya había dicho a casi todo el reino que él sería el nuevo monarca. Los hermanos reclamaron con furia, pero este muy astuto les dijo que fueran con él hacia el mar y que allí demostraría que lo que él decía era verdad. De esta forma los hermanos se dirigieron a la playa en donde su hermano ya había reunido a un centenar de personas, y allí delante de todos sucedió lo impensable. Minos, frente al mar, alzó los brazos, esperanzado en que el dios cumpliera su promesa, cuando de repente un remolino se abrió paso entre las olas, y como por arte de magia un gigantesco toro blanco empezó a emerger de las aguas iluminando extrañamente la playa. Todos en el lugar estaban maravillados, atónitos, incluso él mismo estaba tan asombrado ante tan divino acto, ya que no pensó que el toro iba a ser tan magnífico y vigoroso. Sarpedón y Radamanto, al ver cumplidas las palabras de su hermano, aceptaron y le cedieron la corona, declarándolo como el nuevo rey de Creta. Ya siendo rey, Minos debía cumplir con la promesa hecha a Poseidón, pero en su interior sentía que no podía cumplirla, pues el toro era tan hermoso e impresionante que no podía sacrificarlo, sino que más bien deseaba conservarlo con él en su reino para que se apareara con su ganado. Empezó a pensar en cómo engañar a Poseidón sin ser descubierto y conservar a la divina criatura. Así, Minos envió al animal a unirse a su ganado, mientras tomaba a otro toro similar para sacrificarlo y así cumplir con el dios. Mató a la bestia impostora, hizo un grandioso altar con la carne del animal y lo ofreció en nombre de Poseidón como se había acordado. Sin embargo, el dios ya estaba enterado de la traición del rey, y lleno de furia, empezó a planear su venganza. Esta sería tan terrible, pues la furia de los dioses era implacable, ningún mortal podía engañar a los dioses, y el que se atreviera a hacerlo, sería condenado a sufrir duras consecuencias. Por otro lado, el hermoso toro blanco se paseaba por los grandes pastizales de Creta, siendo tan elogiado y admirado por su gente, debido a su gran esplendor y amigable carácter muy extraño en los toros, llegando a ser una criatura muy famosa y conocida por todos en Creta. Con el tiempo, Minos conoció a su amada Pasífae, con quien se casó convirtiéndola en su reina. Pasífae era hija de Helios, el dios Sol, y de la ninfa Creta. Se decía que la hermosa mujer era inmortal, además se la conocía por ser una poderosa hechicera, y se especulaba que podía asesinar a cualquiera que perturbara su tranquilidad. Habían pasado ya muchos años, y el rey incluso ya había olvidado la ofensa a Poseidón, pero el dios de los océanos solo esperaba el momento propicio para efectuar su venganza. Así, una fría y oscura noche, el dios se coló en el reino de Minos, y entró sigilosamente en la habitación de los reyes, quienes estaban profundamente dormidos. Poseidón se dirigió hasta la diosa, dio vueltas por la cama recitando conjuros y hechizos para su venganza. A la mañana siguiente, todo parecía estar en orden, nada fuera de lo normal. Pasífae salió como de costumbre a dar un paseo por el reino.
En el camino se encontró con el hermoso toro blanco que su esposo tanto amaba y cuidaba, y decidió acercarse a acariciarlo como normalmente lo hacía en muchas ocasiones. En cuanto su mano tocó la piel suave del toro, su cuerpo se erizó completamente, sintió un escalofrío en todo su ser, y cada vez que lo acariciaba con sus manos se sentía inmensamente seducida. La mujer estaba maravillada con la bestia. Su deseo era tan grande, su lujuria por el toro era incontrolable que deseaba unirse al animal en ese instante. La joven reina estaba locamente enamorada, llena de pasión por el toro blanco que no sabía cómo saciar su deseo. Estaba tan desesperada por calmar su intensa pasión, que se le ocurrió buscar ayuda para así cumplir sus bajos instintos con la bestia. Así, Pasífae corrió en busca de Dédalo, quien era un famoso inventor del reino. Le contó lo sucedido con detalles, a lo que éste, aterrado por las palabras de locura de la diosa, retrocedía queriendo escapar de ella. La astuta reina lo amenazó con asesinarlo si no la ayudaba, por lo que Dédalo no tuvo otra opción, así que empezó a construir una vaca de madera, la tapó con piel y la puso sobre ruedas. El viejo inventor le entregó el instrumento que saciaría su deseo a Pasífae. Ambos lo llevaron hasta el prado en donde estaba el toro de Poseidón, y ya cumpliendo con su parte Dédalo huyó del lugar, pues le parecía un acto repulsivo que no quería presenciar. Así, la reina se metió en el artefacto que la ayudaría a satisfacer su lujuria esperando llamar la atención del hermoso toro, quien al poco tiempo se sintió atraído por la imitación de la vaca, sin saber que no era real. Pasífae, maravillada con el animal, salió de la vaca luego de unos momentos. La mujer estaba muy satisfecha, pues al fin había saciado su lujuria y deseo. Después de la copulación con Pasífae, el bello toro blanco se convirtió en una espeluznante bestia, en una criatura demoníaca. Había enloquecido totalmente, estaba hechizado y se había convertido en la bestia que contenía la temida furia de Poseidón. El toro era incontrolable, su aliento era de fuego, y su ira era devastadora. No había sitio para encerrar a la temida bestia, destruía los pastos, las calles y todo a su paso a tal punto que nadie en el reino deseaba salir de sus hogares. El monstruo de Creta deambulaba en busca de víctimas para asesinarlas. La venganza del dios al fin se había hecho realidad. Minos estaba aterrado con la bestia que destruía su reino, y se arrepintió por engañar a Poseidón. Y por si eso fuera poco, ahora su esposa estaba embarazada, estaba esperando un hijo del terrible toro divino. Con el paso del tiempo, el enfurecido animal recorría las llanuras y pastos de toda Creta, destruyendo y devorando todo en su camino, por lo que Minos empezó a buscar ayuda para controlar a la bestia. De este modo, después de 9 meses nació el inesperado hijo de Pasífae, y este era una terrible y monstruosa criatura mitad humana y mitad toro, y al igual que su padre, se mostraba incontrolable y era espantosamente terrorífico, y fue llamado el Minotauro. Por otro lado, Euristeo, quien se sentía amenazado por su sobrino Hércules, debido a sus grandes hazañas, pensó en atribuirle el trabajo de atrapar al toro, con la esperanza de que fracasara, o en el mejor de los casos, que muriera a causa de la terrible bestia que aterrorizaba Creta. Así, Euristeo le dijo a Hércules que para su 7º trabajo debía viajar hasta Creta y capturar al toro que habita en las llanuras, pero que debía entregarlo vivo en su reino. Hércules, lejos de sorprenderse por su nuevo trabajo, se alegró, pues creyó que era demasiado simple, ya que atrapar un animal común era un trabajo muy fácil para él. De esta forma, el joven héroe emprendió su viaje en barco hasta Creta. Durante el trayecto, un marinero se acercó hasta Hércules y le preguntó sobre su misión, a lo que éste serenamente le dijo que sería pan comido. Sin embargo, el marinero lo miró con ojos de terror y le preguntó: ¿sabes a lo que te enfrentarás? El navegante empezó a contarle la historia del terrible toro de Creta y por qué era tan temido en muchos lugares. Este no era un toro cualquiera, y Heracles debía ser muy astuto para atrapar a la siniestra bestia asesina, sin morir en el intento. Cuando el barco llegó a Creta, Hércules no se arrepintió de enfrentar al monstruoso animal, y continuó con su trabajo tranquilamente. Todos, asombrados por su valentía, lo alentaron a acabar con la terrible bestia que aterrorizaba las calles. Mientras se adentraba en la ciudad, Hércules se dio cuenta de los terribles estragos causados por el monstruoso animal, pues a su alrededor solo se veía árboles derribados, casas destrozadas, sangre derramada. El caos se había apoderado de la ciudad y lo más intrigante era que no había ninguna persona a la vista.
Al dar unos pocos pasos por las calles, el héroe vio las huellas frescas sobre el fango, cuando de pronto, escuchó un estruendo, un mugido fuerte de ultratumba. Era el toro que se acercaba para atacar a su nueva víctima. Hércules lo vio fijamente a los ojos, que eran tan rojos como brasas, y asimismo el toro, al sentir la mirada retadora de su víctima, lo embistió de inmediato con todas sus fuerzas. Sus poderosas pisadas agrietaban el suelo y sus afilados cuernos parecían dagas envenenadas. El joven retador se quedó inmóvil hasta el último momento en el que se acercó el terrible toro, y cuando estuvo tan cerca de él, se giró con rapidez logrando esquivar el violento ataque. El animal, al verse desafiado, desató su furia y volvió a embestirlo con mucha más fuerza. Pero una vez más Heracles lo había esquivado, y no solo eso, sino que también logró saltar y montarse sobre el lomo del animal, convirtiéndose en su jinete. Tras largas horas de frenética lucha, el toro enloquecido brincaba y se sacudía con fuerza, intentando deshacerse del odioso jinete que lo tenía agarrado con fuerza de un cuerno. Cualquier mortal común hubiese muerto al instante, pero Hércules permanecía aferrado al lomo del animal, ya que estaba decidido a cumplir con su trabajo. Así el héroe montó a la bestia hasta el punto del cansancio. Hasta que por fin, después de mucho tiempo, el toro cayó al suelo sin fuerza alguna. Había estado por horas y horas sacudiéndose, que el cansancio terminó por derrotarlo. Así, después de haber domado a la violenta criatura, Hércules ató al toro de Creta sobre su espalda, se subió al barco y cruzó el mar para volver a Grecia, a entregarlo tal cual lo había solicitado Euristeo. Al poco tiempo, Hércules bajó a la criatura, a quien tenía totalmente acorralado, para que no escapara, y así como Euristeo lo había pedido, se lo entregó vivo. El rey, sorprendido por la gran hazaña de su adversario, recibió con disgusto al monstruoso animal. Luego de entregar el toro de Creta, Euristeo dedicó el logro a Hera, pero la diosa lo rechazó, pues odiaba profundamente a Hércules, y lo dejó en libertad en Grecia. De este modo, la diosa dirigió al animal primero a Esparta, luego a Arcadia, después a la Maratón Ática, donde posteriormente Teseo lo llevó a Atenas para sacrificarlo a nombre de Atenea, y así finalmente acabó el terror en las calles a causa de la terrible criatura creada por Poseidón.